a todos y todas. Como vieron, mi nombre es Dana Salvetti y formo parte del equipo de parques industriales. Bien, como ya se ha mencionado anteriormente, el programa de parques industriales tiene una visión integral del territorio local y regional y se priorizan aquellos parques tecnológicos, sustentables e inclusivos, que en estos últimos es donde vamos a hacer hincapié en esta presentación. ¿Sí? Bien, algunas cuestiones previas para tener en cuenta para todos los parques que quieran presentar documentación con perspectiva de género es, en primer punto, lugar, en la presentación de proyectos con perspectiva de género, la presentación de la documentación se debe hacer de manera paralela a la presentación de la documentación para la solicitud de ANR. En segundo lugar, respecto a los tiempos de ejecución, los tiempos de ejecución de una política con perspectiva de género también debe hacerse en simultáneo con la rendición de la ANR. En cuanto a los beneficiarios, pueden presentar un proyecto con perspectiva de género todos aquellos parques públicos y mixtos que están correctamente inscriptos en el REMPI y que a su vez hayan presentado la documentación para la solicitud de ANR. Por último, el beneficio por la presentación de un proyecto con perspectiva de género es la exhibición de la contraparte local. Bien. En cuanto a la presentación de la documentación, se identifican 4 herramientas. Una es el prediagnóstico, que se basa en el análisis de la información que ya está disponible. Después tenemos el diagnóstico, que es justamente para analizar cuál es la situación del parque en materia de género. Después, en el punto 3, un plan de acción. El plan de acción consiste en la implementación de las iniciativas con perspectiva de género, y como punto 4, el seguimiento y evaluación, que es justamente donde se realiza el seguimiento de la implementación de estas iniciativas con perspectiva de género. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas etapas, ¿sí? En lo que corresponde al prediagnóstico, es una etapa inicial donde se analiza la información aportada por el parque industrial en el marco del Censo Nacional de Parques Industriales, que justamente tiene como objetivo conocer la situación actual de los parques industriales. En este punto es necesario remarcar que todos aquellos parques públicos, ya sean provinciales o municipales, deben adherir a la ley Micaela y, bueno, actualmente también la ley laboral de cupo trans travesti. Por lo tanto, en el marco del programa no se toma como política de género la adhesión a dichas leyes, ya que el carácter jurídico de las mismas ya las convierte en obligatorias. Como una segunda instancia tenemos la etapa de diagnóstico. El diagnóstico, ahí está, bien, el diagnóstico es la etapa inicial para la gestión de los proyectos con iniciativa de género. El diagnóstico es un paso necesario justamente para conocer cuál es la situación en torno a la materia de género dentro del parque industrial. Por lo tanto, es imprescindible contar con este diagnóstico y a su vez debe constituirse como un punto de base o punto de referencia para la elaboración de las iniciativas con perspectiva de género. Dentro del diagnóstico, cuestiones claves que hay que identificar es, en primer lugar, el contexto del parque industrial donde se van a implementar las iniciativas con perspectiva de género. Y es importante también en este caso que aquellos parques que recién se están iniciando presenten un análisis integral del contexto general del parque. Como segundo punto, y también relacionado con este primer punto, es conocer cuál es la información desagregada respecto a, por ejemplo, del total de trabajadores, cuántos corresponden con hombres, mujeres o personas no binarias. A su vez, en lo que respecta a toma de decisión o puestos jerárquicos, cuántos están ocupados por mujeres o personas no binarias dentro de las empresas que están radicadas en el parque industrial y también en proceso de radicación en el parque. Como segundo punto a tener en cuenta para la hora de elaborar el diagnóstico es conocer el impacto que estas medidas van a tener no solamente en la población destinataria, sino también en el parque industrial y a nivel local y regional. Y por último, respecto a este diagnóstico,
es imprescindible también contar con información desagregada por sexo, justamente para después, en la etapa de monitoreo, en la etapa de seguimiento se pueda justamente monitorear la aplicación de estas iniciativas con perspectiva de género. En la tercera etapa es el plan de acción. El plan de acción ya se corresponde con la instancia de implementación de las iniciativas con perspectiva de género y que surgen de acuerdo a aquellas acciones o medidas que se aportan del diagnóstico y también de los problemas en materia de género que se detectan en el parque industrial. Entonces, es necesario conocer cuáles son las diferentes situaciones, cuáles son las diferentes necesidades, roles de las distintas entidades sexogenéricas dentro del parque para poder diseñar iniciativas con perspectiva de género que justamente tiendan a disminuir las brechas y a incrementar la igualdad. En línea con esto, y citando a la autora Rodríguez Gustá, se establecen 4 políticas que son sensibles al género. La primera son las políticas de acciones afirmativas o de discriminación positiva. Estas son políticas que se orientan a disminuir las desigualdades en el acceso de mujeres a determinados espacios. Por lo tanto, estas políticas tienen como objetivo mejorar las condiciones generales de trabajo y lograr erradicar la discriminación, ya sea directa o indirecta, en torno al género. Un ejemplo de este tipo de políticas es, por ejemplo, las capacitaciones en oficios. Como segunda política, esta autora menciona las políticas para las mujeres. Estas políticas reconocen las desigualdades en la adopción de los estereotipos de género y por lo tanto buscan compensar a los trabajadores. Un ejemplo de este tipo de políticas puede ser un centro integral para el cuidado de niñas y niños en primera infancia. La tercera política es políticas con enfoque de género, y estas políticas lo que cuestionan es la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y por lo tanto lo que plantean es una intervención para la transformación de las relaciones de género. Y como cuarta política lo que plantea es una política de transversalidad de género. Entonces, proponen un cambio de paradigma en la gestión estatal, integrando las políticas de género en la totalidad de las políticas públicas, con el objetivo justamente de lograr la transversalidad en todas las áreas. No mencioné el ejemplo como políticas con enfoque de género, puede ser incentivar la rotación laboral de los empleados y empleadas, también horarios flexibles de trabajo o combinar trabajo remoto con trabajo presencial. En el caso de la última política, que es la política de transversalidad de género, un ejemplo puede ser la priorización de la erradicación de empresas que estén dirigidas y conformadas por mujeres. En base a estas 4 políticas mencionadas por la autora se desprenden 3 criterios de elegibilidad. El primer criterio son las jornadas de formación y capacitación, después se encuentran obras de infraestructura y también acciones para disminuir las desigualdades de género. Bien, en lo que respecta a las jornadas de formación y capacitación, tienen como objetivo promover el desarrollo estratégico del parque industrial en cuanto a su función económica principal. Ejemplo de esto puede ser las capacitaciones en oficios o los talleres de formación o profesionalización. En cuanto a obras de infraestructura, tienen como objetivo incrementar la contratación tanto de mujeres como de personas no binarias dentro de las empresas que conforman el entramado productivo del parque industrial. Un ejemplo de este tipo de políticas puede ser la creación de un centro integral para el cuidado de niñas y niños de la primera infancia. Y en cuanto al último criterio de elegibilidad, que serían acciones para disminuir las desigualdades de género, son aquellas que tienden a mejorar las condiciones de empleabilidad, es decir, generar más puestos de trabajo a través del desarrollo, ya sea social,
económico o de equidad de género dentro del parque. Este tipo de políticas, por ejemplo, puede ser, como se mencionó también, aplicar horarios flexibles o combinar trabajo remoto con trabajo presencial. Bien, como último paso, los anteriores pasos se corresponden a lo que es presentación de documentación. Este último paso ya corresponde a cuando ya está finalizado el proyecto, se presenta a la evaluación. La evaluación del proyecto con perspectiva de género se va a dar de manera paralela a lo que es la ejecución de la ANR. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, algunas cuestiones para tener en cuenta es, por ejemplo, en cuanto a las medidas de acción afirmativa, se debe priorizar la participación femenina y también comprobar, digamos, el porcentaje de participación tanto de mujeres como de personas no binarias en puestos técnicos o de toma de decisión. Y en cuanto a políticas para las mujeres, en el caso, por ejemplo, de presentar una obra de infraestructura, esta presentación de documentación tiene que estar acorde a los principios que se establecen para la presentación de una obra de infraestructura. Esto quiere decir incluir el plano de implantación, el plano general, el mobiliario de lo que conformaría, digamos, la obra de infraestructura. Algunas cuestiones a tener en cuenta es que debe medirse el impacto de estas políticas en lo que es el corto y mediano plazo para justamente poder realizar el seguimiento de la implementación de las mismas. Y a su vez, otro de los puntos importantes respecto a esto es que tienen que estar justificados de acuerdo a la necesidad que se detectó en el diagnóstico. Y esto sería como los puntos para lo que es la presentación de la documentación. En cuanto a los resultados de la gestión, desde, como ya se mencionó, digamos, anteriormente, desde el inicio de la gestión hasta el día de la fecha, se han aprobado 36 ANR, y de esos 36 proyectos, 15 tenían proyectos con perspectiva de género. Algunos de los proyectos que se aprobaron fueron, por ejemplo, el Centro Integral para Cuidado de Niños y Niñas de la Primera Infancia, salas de lactancia, también un Zoom para capacitaciones, asesoramiento técnico y legal, también jornadas para la capacitación de trabajadores y trabajadoras. Hasta este momento, en cuanto al beneficio, se ha obtenido un beneficio de 88 millones en exhibición de contraparte. Y bueno, para citar un ejemplo de proyectos que ya se han aprobado, podemos citar al ejemplo del sector industrial planificado de Berisso. Este parque industrial lo que realizó fue justamente un análisis del contexto local, después un análisis del parque industrial, donde se analizó la cantidad de empresas radicadas en el parque, la cantidad de trabajadores en el parque, las empresas que estaban próximas a iniciar sus actividades en el mismo, igual que las empresas que estaban en proceso de erradicación, y en base a este diagnóstico se planteó el problema de la empleabilidad de mujeres. Por lo tanto, el proyecto que planteó este sector industrial planificado fue la creación de un centro integral para cuidado de niñas y niños de primera infancia, sumado a una sala de lactancia y también capacitaciones en materia de género, principalmente en cuestiones de micromachismo. Entonces, como una forma, digamos, de sintetizar esta información, para presentar la documentación correspondiente a un proyecto de género, es necesario elaborar un diagnóstico de cuál es la situación actual del parque, cuál es el contexto general, para poder detectar justamente cuáles son las brechas que existen en torno a género, y en base a esto poder diseñar iniciativas que tiendan a disminuir estas brechas de género y a incrementar la igualdad. Muchas gracias.